Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío Facil y junto a mi compañera Valentina Policardo vamos a dar comienzo a nuestra exposición oral de proyecto de fin de carrera de Ingeniería Industrial. El mismo está titulado como Diseño y gestión de las operaciones de una planta de compostaje para la empresa de recolección y disposición final de los residuos de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. A lo largo de toda la presentación, en primer lugar, vamos a realizar un análisis de la situación actual de la empresa en cuestión. En segundo lugar, vamos a hacer un breve resumen sobre el marco legal que respalda el proyecto. En tercer lugar, mostraremos los resultados de la encuesta realizada y las propuestas de mejoras que surgieron a raíz de los mismos. En cuarto lugar, analizaremos la estimación de la cantidad de residuos a ser generadas por los habitantes del partido. En quinto lugar, mostraremos el diseño del proceso propuesto para la planta. Seguiremos con la estimación y el análisis de la inversión inicial requerida. Seguiremos con los indicadores propuestos y finalizaremos con una breve conclusión sobre el proyecto presentado. Tal como les comentó Rocío, comenzaremos con un análisis de la situación actual. Bien, comenzaremos con la empresa en cuestión. Entre es una empresa nicoleña de tratamiento y recolección de los residuos. Está ubicada en las afueras de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos y se dedica a la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos de San Nicolás, General Rojo, Erescano, Camposalles, La Emilia y Conesa. Es una pyme, cuenta con 90 empleados, actualmente está siendo administrada por la segunda generación y cuenta con 50 años de trayectoria en el mercado. Además, tiene un predio cuya superficie es alrededor de 350.000 metros cuadrados, donde se encuentra el relleno sanitario, la planta de separación, las oficinas y el estacionamiento para los camiones. Es una entidad privada, pero el servicio es público, ya que se licita su gestión cada 4 años. Además, Entre cuenta con 7 camiones de 13 toneladas cada uno, y cabe aclarar que el inversor del proyecto es la Municipalidad de San Nicolás. Ahora bien, pasaremos a hablar del proceso actual del Entre. En primer lugar, comienza con la recolección de los residuos. Esta recolección en todo el partido actualmente se hace casa por casa, a excepción del centro de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, donde debido a su densidad poblacional se hace a partir de contenedores. Hay contenedores orgánicos e inorgánicos ubicados en el centro. Sin embargo, los camiones recolectan estos contenedores sin distinción alguna, ya que no hay separación en planta. Una vez recolectados los residuos, los camiones se trasladan al Entre para proceder al pesaje y a registrar la carga de los camiones. Luego se trasladan a la cinta transportadora para realizar la separación de los residuos, pero esa separación será realizada por parte de la cooperativa de recicladores urbanos. Esta cooperativa lo que hace es separar aquellos residuos que ellos creen de su propia conveniencia, vendría a ser, para obtener una ganancia. Todos aquellos residuos que no hayan sido seleccionados por ellos se disponen en un capacho donde serán trasladados a la celda para disponerlos finalmente y darles fin al proceso. Ahora bien, a partir de esto, nosotras notamos una problemática distinguiendo 3 cuestiones importantes. En primer lugar, que la superficie para la disposición final de los residuos se está acabando. En segundo lugar, que la disposición final de los residuos hoy en día está siendo ineficiente. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es que la tierra utilizada para el relleno es insuficiente. Esto se debe a que para rellenar una celda se necesita una capa de residuos y una capa de tierra. Por lo tanto, es necesario el doble de la tierra que se excava para cada celda en particular. Esto se traduce en un gasto para la empresa. Ahora bien, a partir de esta problemática, analizamos 3 alternativas distintas, las cuales le va a comentar mi compañera a continuación. Bueno, comenzamos con el análisis del biogás. Se puede observar que como ventaja se obtiene como subproducto energía. Sin embargo, tiene grandes desventajas como que requiere alta inversión y además tiene una alta emisión de dióxido de carbono, por lo que ha sido descartada. En segundo lugar, analizamos el compost, que posee grandes ventajas con respecto a los otros métodos propuestos, como por ejemplo que la eliminación y el reciclaje de los residuos son seguros tanto para el medio ambiente como para las personas involucradas en el proceso. Además, se favorece a reducir el cambio climático y reduce las toneladas generadas en peso en un 60%.
Además, el compost es un abono fértil y durante todo el proceso elimina un líquido denominado lixiviado, que también lo es, por lo que podría servir como riego para plantaciones, en este caso podría servir para el predio de la empresa, y se incurriría en un ahorro de agua potable que previamente se utilizaba para dicha actividad. Sin embargo, la desventaja que tiene este método es que es dificultoso comercializarlo en el caso de que el fin sea, digamos que sea abono fértil para plantaciones que posteriormente van a ser ingeridas por algún ser humano o animal, ya que está, digamos, su composición está regulada por leyes nacionales. Por último, analizamos la quema directa, pero la descartamos ya que está prohibida en el municipio de San Nicolás. Respecto al marco legal, lo hemos analizado acorde a las leyes que respaldan nuestro proyecto, y hemos descubierto tanto leyes como normativas y ordenanzas a nivel nacional, municipal y provincial, pero hemos hecho una breve conclusión para presentar que no se venderá el compost para plantaciones de alimentos, solo se podrá vender únicamente como fertilizante para, por ejemplo, las empresas que al ENTRE le hacen otros servicios, o para la municipalidad o cualquier tercero cuyo fin no sea el de la plantación de alimentos. Además, la Municipalidad de San Nicolás deberá multar económicamente a quienes no cumplan con la separación en el origen, con el fin de incentivarla y poder llegar al 75% esperado. Además, descartamos la opción de la incineración de los residuos, ya que, como he mencionado, hay una ordenanza a nivel municipal que lo prohíbe. Bueno, hemos realizado también una encuesta con el fin de analizar los hábitos y las costumbres actuales de los habitantes del partido. La hemos hecho a través de un formulario de Google y la hemos diseminado por nuestras redes sociales con el fin de que sea una muestra aleatoria, y ha sido respondida en aproximadamente igual proporción entre hombres y mujeres de mayor de 15 años. Dentro de las respuestas más destacadas se encuentra que el 60% no separa la basura y el 40% restante sí la separa actualmente, por lo que para todos los análisis siguientes hemos tomado este porcentaje como punto de partida. Del 60% que respondió que no, analizamos las causas para poder atacarlas. El 75% de las respuestas corresponden a que no hay contenedores reciclables cerca del domicilio y que no poseen conocimiento para realizar dicha separación. Por último, el 4% de los encuestados estarían disponibles a separar los residuos en su hogar, en el caso de que se ejecute la planta, solo a cambio de un incentivo. El 94% sí estaría disponible a realizarlo, por lo que en conjunto el 98% sí estaría dispuesto a separarlo, mientras que el 2% restante no estaría dispuesto a separar los residuos. Bien, a partir de los datos recolectados, a partir de la encuesta, hemos realizado un plan de concientización que trae consigo ciertas tareas, tales como brindar carga en la tarjeta de colectivo o recompensar con una planta a cambio de una bolsa de material orgánico, realizar charlas sobre la separación de los residuos, el compost, sus beneficios en las escuelas, decretar el plan de concientización y este proyecto de la creación de la planta de compost de interés municipal, de tal manera de involucrar a la municipalidad y realizar charlas educativas en grandes organizaciones, entre algunas otras tareas. Para el correcto funcionamiento de la planta de compost, tuvimos que tener en cuenta ciertas condiciones previas necesarias. Hemos pensado en un primer momento colocar contenedores en toda la ciudad, sin embargo esta propuesta ha sido descartada debido a que era una alta inversión, un alto mantenimiento y además no se ha podido llevar a cabo efectivamente en distintas localidades del país. Por lo tanto, decidimos implementar un cambio en el sistema de recolección. Realizaremos una separación en origen, pero distinguiendo por días esta recolección y utilizaríamos bolsas de residuos de distinto color. Bolsas negras para los residuos orgánicos y verdes para los inorgánicos. Además, realizamos una distinción entre los días de la semana que se van a recolectar estos residuos, las cuales se pueden ver en pantalla. Para esto nosotros realizamos un análisis de factibilidad teniendo en cuenta la capacidad del camión y la cantidad de residuos, y esta propuesta ha resultado factible. Esta imagen muestra una campaña realizada por el ENTRE conjunto con la municipalidad hace algunos años, que muestra un poco lo que
queremos mostrar nosotras. Sin embargo, esta campaña ha quedado obsoleta. Bueno, ahora bien, primero definimos qué era nuestra demanda. Nuestra demanda es la estimación, es la cantidad de residuos que generarán los habitantes del partido, ya que va a ser en base a la cual debemos determinar la capacidad de nuestra planta. Para ello comenzamos analizando la composición de los residuos domiciliarios, que son los que llegan al ente. Para ello tomamos como base un estudio realizado por un ente externo a la empresa, por una universidad de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en el que ellos han tomado muestras diarias durante 4 meses y han llegado a la conclusión que del total de los residuos domiciliarios, el 49,138% son orgánicos. Sin embargo, por un tema de simplicidad y por comparando con otras ciudades vecinas con similar población, hemos tomado que el 50% de los residuos son orgánicos. Ahora bien, en el momento de estimar la capacidad de la planta de compostaje, utilizamos el programa R y un archivo que nos ha brindado la empresa que identificaba un histórico anual de las toneladas ingresadas a la empresa de residuos. Los mismos estaban compuestos por residuos domiciliarios, que incluye tanto orgánico como inorgánico, restos de ramas y podas y volquetes. Por lo tanto, la composición de los residuos orgánicos en base a los cuales vamos a estimar la capacidad serán el 50% de los residuos sólidos urbanos, ya que como hemos mencionado el 50% son orgánicos, y el 100% del resto de ramas y podas, ya que ambos elementos son orgánicos. Sin embargo, los analizamos por separado porque ingresan en diferentes partes del proceso. Comenzamos analizando la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios a generar. Como he dicho, con el programa R, obtuvimos una serie de tiempo estacionaria que ha sido verificada con su correlograma correspondiente, y se ha destacado que su media es de 12.090 toneladas año, cuyo intervalo de confianza, el 95%, se puede observar en pantalla. Sin embargo, por simplicidad, utilizamos la media para los cálculos de la misma. Análogo a dicha explicación, hemos realizado con la cantidad de ramas a generar, cuya serie también ha dado estacionaria, y su media es de 1.330 toneladas año, cuyo intervalo de confianza, el 95%, también puede ser observado en pantalla. También se ha tomado la media por temas de simplicidad. Ahora bien, para la estimación de la capacidad total de la planta, deberíamos sumar ambas medias. Sin embargo, hemos analizado censos anteriores en el partido y ha dado un 0,6% de crecimiento interanual, por lo que se esperaría que al aumentar la población aumente la cantidad de personas y por lo tanto la cantidad de residuos generados, y se debería haber obtenido una serie con tendencia creciente. Por lo tanto, cuando tuvimos que hacer la estimación de la capacidad, hemos tenido en cuenta un crecimiento de un 1% anual. Digamos, esto lo hemos tenido en cuenta porque esperamos que al pasar los años aumente la calidad de vida de las personas y por lo tanto la esperanza de vida, por lo que hemos sobredimensionado la capacidad a este valor. Y a un horizonte de 20 años se espera que la cantidad de residuos orgánicos a generar por año sea de 14.508 toneladas año. Sin embargo, como hemos mencionado, se espera que el 75% de la población separe los residuos, por lo que estimamos la capacidad de la planta en base a 12.078 toneladas año. Procederemos a explicar el diseño del proceso, pero para mayor organización lo separamos en el diseño del proceso general del ente propuesto, el diseño del proceso de compost, la selección de maquinaria, el cálculo de la cantidad de personal necesario y el cálculo del tiempo de ciclo y tiempo estándar. Respecto al proceso general del ente propuesto, los primeros pasos son análogos a los descriptos previamente, a diferencia de la recolección de los residuos que se realizará según lo propuesto. Ahora bien, nos preguntamos si el residuo se encuentra en condiciones de ser procesado. ¿Qué significa esto? Hay muchas veces que los residuos, al estar en contacto con otros, pierden sus propiedades y se mojan, se quiebran o se rompen. Entonces, en ese caso, no estarían en condiciones de ser procesados. Aquellos residuos que no están en condiciones de ser procesados se vuelcan en un capacho y se trasladan a la celda para ser dispuestos finalmente en la celda. Ahora bien, si el residuo se encuentra en condiciones de ser procesado, nos tenemos que preguntar de qué tipo de residuo estamos hablando. En el caso que el residuo sea inorgánico, nos vamos a preguntar si tiene valor comercial, es decir, si puede ser comercializado este residuo.
En el caso que pueda ser comercializado, todo este capacho de residuos se trasladará a la playa de estacionamiento de preventa y será almacenado hasta que el cliente lo retire. Ahora, si el residuo es inorgánico pero no tiene valor comercial, este capacho se trasladará a la celda para ser dispuesto finalmente en las celdas. Posteriormente nos preguntamos si el tipo de residuo ahora es orgánico o inorgánico. En el caso que sea orgánico, nos preguntamos si es resto de poda o ramas. En el caso que sí lo sea, este capacho se trasladará a la chipeadora para proceder a su proceso de chipeado y luego ser incorporado a la planta y el proceso de compost en el momento que se requiera. Pero si no es resto de poda o de ramas, este capacho de materia orgánica se trasladará a la planta de almacenamiento de la planta de compost para proceder al proceso de la planta de compost que veremos a continuación. Bueno, el proceso de compostaje propiamente dicho comienza cuando se transporta la materia orgánica de la playa de estacionamiento hacia la mezcladora. Ingresan 54,9 toneladas día a la planta propuesta, que se ha calculado en base a la capacidad que hemos mencionado, que era anual, dividida a los 210 días hábiles anuales. El proceso comienza en la mezcla, que es la primera etapa, donde se coloca toda la materia orgánica en la mezcladora con el fin de aumentar la superficie específica y poder, digamos, que haya más superficie de contacto y facilitar el ataque microbiano con el fin de aumentar y facilitar la descomposición. Además, en esta etapa, una vez triturada, se coloca el material estructurante, que nosotras hemos decidido que son los chips, como mencionó mi compañera, provenientes del chipeado, que, digamos, se agrega en el compost para facilitar el paso de aire y de agua, que son elementos fundamentales para que se pueda producir la descomposición y obtener un compost. Y además, en esta parte es donde se agregan los aditivos que, digamos, ingresan con el fin de estabilizar los parámetros que luego vamos a mencionar en la parte de control, para, digamos, estabilizarlos en un valor objetivo para poder obtener el compost de la calidad buscada. Una vez finalizado este proceso de la mezcla, se transporta a la solera de descomposición para la siguiente etapa. Cabe destacar que en esta etapa hay una pérdida en peso del 5%, por lo que serán trasladadas finalmente 52,19 toneladas por día. La etapa de descomposición tiene una duración de 2 semanas, es la etapa biológicamente más activa, por lo cual necesita un riguroso control de sus parámetros. En esta etapa ingresan 52 toneladas al día, de las cuales resultan 26, habiendo una pérdida en masa del 50%. Hemos decidido seleccionar un sistema dinámico de pilas con volteos periódicos, con una frecuencia de volteo de 4 a 5 volteos semanales. Es importante que para esta etapa las pilas sean dispuestas en una solera pavimentada, con una cierta pendiente y un sistema de conducción hacia el sistema de lixiviado. Una vez transcurridas las 2 semanas, esta materia orgánica se pasa a la etapa de maduración. Bueno, la etapa de maduración es la última etapa del proceso de compostaje y es la que más tiempo dura. Dura 6 semanas. Una vez finalizado este tiempo que se deja estacionado el compost, se obtiene el producto final y, digamos, luego se decidirá qué hacer con él según el requerimiento. En esta etapa es la que menor control requiere, ya que hay mucho menor intercambio de oxígeno, por lo tanto también hay menor intercambio de energía y en consecuencia hay menor temperatura. Sin embargo, también requiere de control y de aireación y remover las pilas, pero en menor frecuencia, por lo que hemos decidido de realizar de 2 a 3 volteos semanales. Una vez finalizada esta etapa, hay una pérdida en peso del 15%, terminando con 22,16 toneladas día de compost. Una vez obtenido este compost, en el caso de que sea requerido para el relleno de celdas, se traslada a la misma, caso contrario se almacena para que en el momento requerido por un tercero pueda recogerlo por la planta. Acá en estos números es donde se puede ver la ventaja mencionada previamente del compost, donde se pierde aproximadamente un 60% en peso, o sea, ingresan 54,9 y terminamos obteniendo por día 22,16 toneladas. Bien, en esta imagen podemos observar el layout de todo el complejo. En la parte de la derecha podemos observar las celdas de disposición final. En el extremo inferior de la parte izquierda ingresan los camiones y siguen el flujo que muestran las flechas más pequeñas hacia la
planta de separación de los residuos. Y acá podemos observar dónde está ubicada la planta de compost. Esta ubicación ha sido elegida estratégicamente, ya que podremos verlo mejor aquí. En la parte de la izquierda vendría a ser, está la planta, la nave industrial, donde no se realizará celdas de disposición final, y la parte de la derecha, donde está el material en maduración, será al aire libre, y esto forma parte de una celda ya rellenada, por lo tanto estaríamos utilizando este espacio que estaba siendo inutilizado. La materia orgánica ingresa por donde muestra la flecha verde y también sigue su flujo según las flechas más pequeñas. Cabe destacar que calculamos las pilas tanto de descomposición como de maduración, teniendo en cuenta las dimensiones de la volteadora, como así también las toneladas de materia orgánicas ingresadas en cada etapa y aquellas que resultan. Bueno, para poder asegurar la calidad del compost, como en cualquier proceso, requiere del control. En este caso vamos a controlar los parámetros claves, que son los que veníamos mencionando antes. Estos son el pH, el oxígeno, la temperatura, la humedad y la relación carbono-nitrógeno. La razón por la cual los mostramos separados es porque los primeros parámetros pueden ser medidos directamente sobre la pila de compost, ya que existen elementos, que posteriormente los vamos a mencionar, para poder realizar esta medición directa y obtener el valor en el momento. Sin embargo, la relación carbono-nitrógeno no puede ser medida, por lo tanto se ha decidido tomar muestras y transportarlas al laboratorio, donde será realizada dicha medición por expertos en el tema. Se deberán realizar 3 mediciones, como hemos mencionado, una en cada parte del proceso, y además hemos diseñado las siguientes planillas, que se pueden observar en pantalla, con el fin de generar trazabilidad. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya algún desvío del valor deseado del parámetro, se podrán realizar acciones correctivas en todo el lote, o sea, en todas las pilas de dicho día o mes, o sea, digamos, donde está el desvío, y realizar los gráficos de control correspondiente para analizar las causas y tender hacia una mejora continua. Estas son las maquinarias que hemos seleccionado, las principales, según las siguientes razones. La mezcladora la hemos elegido por su capacidad máxima de procesamiento y teniendo en cuenta también las toneladas máximas diarias que ingresan al proceso. Para el transporte hemos elegido una cargadora de capacidad de carga máxima de 15,35 toneladas, por lo que como máximo deberá ser 3 viajes por día. En cuanto a la chipeadora, la hemos seleccionado por el tamaño de los chips resultantes, que resultan acorde al compost, a la calidad que buscamos para el compost final. Y por último, la volteadora la hemos elegido por su capacidad de volteo, ya que tiene una capacidad para voltear pilas acordes a la dimensión de las que hemos propuesto. Respecto a la maquinaria de control, seleccionamos distintos instrumentos para controlar los parámetros anteriormente mencionados. Para medir la humedad, seleccionamos un medidor cuya longitud es de 1,5 metros, pudiendo colocarlo en cualquier parte de la pila y pudiendo monitorearlo. Para medir el pH y la temperatura, seleccionamos un medidor cuyos rangos son aptos para todos los parámetros del proceso. Y por último, para la medición de oxígeno, seleccionamos un medidor según la longitud de la sonda, que en este caso es de 72 pulgadas, también pudiendo colocarlo en cualquier parte de la pila y pudiendo monitorearlo. Acá podemos observar un organigrama, que es el organigrama ampliado de la empresa Entre. Podemos observar que, como se muestra en el círculo verde, hemos incorporado un encargado de venta y vendedores para la comercialización de residuos inorgánicos con valor comercial, que explicaremos posteriormente. Además, incorporamos un jefe de procesos capaz de coordinar al proceso de compost, el proceso de la planta de separación, como así también el laboratorio, una persona destinada al control del proceso y 4 personas destinadas al proceso de compost en planta. Respecto al cálculo de tiempos, estuvimos analizando qué sistema de producción se asemeja a nuestro proceso. Por lo tanto, el proceso propuesto decidimos que se asemeja a una línea de producción asincrónica. Debimos definir para esto en un tiempo de ciclo promedio, el cual se define como tiempo promedio entre 2 movimientos sucesivos del material. Para definir el tiempo de ciclo promedio en nuestro proceso propuesto, anteriormente debimos definir la unidad de producción, que la definimos como una pila de compost.
Por lo tanto, el tiempo de ciclo propuesto promedio, en nuestro caso, es de 1 día. Ahora realizaremos algo similar, pero respecto al tiempo estándar. El tiempo estándar es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado y entrenado, trabajando a ritmo normal, lleve a cabo una operación según el método estándar establecido. Para esto, nosotros calculamos el tiempo estándar de cada operación en particular para poder observar cuál era la crítica, es decir, la que tiene mayor duración. En este caso podemos observar que la operación que tiene mayor duración es la separación de residuos. Entonces, teniendo en cuenta esta operación y la cantidad de trabajadores, calculábamos el tiempo estándar total, el cual resultó 1000 horas estándar por día. Bueno, ahora procederemos a mostrar la estimación realizada de la inversión inicial y un correspondiente análisis sobre la misma. Teniendo en cuenta la nave industrial descrita en el layout y todas las maquinarias seleccionadas, se ha estimado que la inversión inicial necesaria será aproximadamente de 4,5 millones de euros. Sin embargo, esto se contrarrestaría con otros ahorros que presentaría la planta propuesta, que vamos a analizar ahora. Para este análisis comenzaremos con la comercialización de los residuos inorgánicos que permite la separación propuesta. Seguiremos con un análisis de la vida útil del complejo, teniendo en cuenta la planta. Seguiremos con la compra de tierra y el ahorro que implica esta planta propuesta, y finalizaremos con el análisis de la compra de nuevos terrenos en el caso de que no se realice la planta de compostaje, porque, como hemos mencionado, se está terminando el actual. Bueno, comenzando con la comercialización de los residuos inorgánicos, primero presentamos este gráfico en el que se puede observar la composición de los mismos. El dato más destacable es que el 26% solamente no tiene valor comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el caso de que se separen todos los residuos inorgánicos con valor comercial y puedan ser vendidos, solamente el 26% tendría que ser enterrado en las celdas. Sin embargo, este es un porcentaje ideal, por lo tanto hemos estimado una cota máxima de un 51% de residuos inorgánicos enterrados. Además, como ha mencionado mi compañera, actualmente la separación la tiene la cooperativa. Por lo tanto, nosotras hemos propuesto una alianza con dicha cooperativa con el objetivo de, digamos, abonarle un precio por tonelada o kilogramo separado, con el objetivo de aumentar e incentivar esta separación y después venderla a un precio mayor a empresas recicladoras, obteniendo así un margen anual para la empresa de aproximadamente 660.000 euros anuales. Cabe destacar que actualmente la vida útil del complejo es de 27 años restante. ¿A qué se debe este número? Que desde el comienzo de la empresa, el predio que ellos han adquirido era de 50 años totales de vida útil con la capacidad, con la generación de ese momento. Por lo tanto, como ya han transcurrido 23 años, se espera que al 2020 queden todavía 27 años restantes. Entonces, en base a los porcentajes que hemos mencionado en ambas situaciones, pesimista y optimista, en tanto a lo que es separación orgánica y inorgánica, como hemos mencionado recién, hemos descubierto que, en el mejor de los casos, se enterrarían únicamente del total de los residuos el 26%, por lo que aumentaríamos la vida útil de 27 años restantes a 104 años restantes. Y aún en la situación pesimista, se llegaría a enterrar únicamente el 55% de los residuos totales que son enterrados ahora en la actualidad. Por lo tanto, aumentaría la vida útil de 27 a 49 años restantes, aún en la situación pesimista. Respecto a la compra de tierra, como mencioné anteriormente, para rellenar una celda se necesita el doble de la tierra que se obtiene en su excavación. Por lo tanto, lo que hicimos fue calcular la cantidad de tierra que hay en el predio disponible, dispuesta para la disposición final, y el resultado de 185.000 toneladas. Afectándolo por el precio de la tierra a octubre de 2020, el costo de tierra de todo el complejo daría un total de 250.000 euros. Pero individualizándolo por cada año de vida útil restante, el costo anual sería de 9.180 euros. Ahora bien, considerando este costo sin la planta de compost, lo compararemos cuando tengamos la planta de compostaje.
planteamos dos situaciones. En la situación actual, que es cuando el 40% de la población del partido de San Nicolás separa sus residuos, se producirían anualmente 2.600 toneladas de compost. Restándolo a la cantidad de tierra disponible, esto se traduce en un ahorro del 38%. Análogo a esto, la situación esperada, donde el 75% de la población del partido de San Nicolás separaría sus residuos. En este caso, se producirían anualmente alrededor de 5.000 toneladas de compost anuales. Esto se traduce en un ahorro del 71%. Y por último, veremos la compra de nuevos terrenos en el caso de no realizarse la planta de compost. Tal como comentó mi compañera, la vida útil del terreno actual tiene 27 años restantes. Entonces vamos a plantear estas dos mismas situaciones y la compararemos con la estimación de la inversión inicial. Situación actual. La vida útil con la planta de compost tendrá 49 años más. Entonces, para compararlo, en el caso de no tener la planta de compost, se deberá comprar un terreno para equiparar. Un terreno de estas dimensiones cuesta alrededor de 5 millones de euros, que será el costo total al que la municipalidad se tendrá que enfrentar. Comparándolo con la estimación de la inversión inicial que mencionó mi compañera anteriormente, generaríamos un ahorro de alrededor de 820.000 euros. Análogo a esto, la situación esperada, donde en este caso la vida útil con la planta de compost ascendería a 104 años. Por lo tanto, para equiparar, se deberán comprar dos terrenos, generando un costo total de 10 millones de euros y un ahorro de alrededor de 6 millones de euros. Bueno, procederemos a presentar los indicadores calculados. ¿Por qué calculamos indicadores? Porque es necesario conocer la situación en la que estamos, tanto ahora como luego de puesta en marcha la planta, para poder medir, controlar la situación y llevar estos indicadores al valor deseado y tender así a la mejora continua. En primer lugar, hemos propuesto el indicador que se ve en pantalla con el fin de mejorar la utilización de la capacidad instalada. Actualmente es el 100%, ya que todos los residuos que ingresan, en este caso también los orgánicos, son enterrados. Se espera, teniendo en cuenta los porcentajes mencionados, que en la situación pesimista llegue al 60% y en la situación optimista al 25%. Asimismo, hemos calculado este indicador para poder medir la eficiencia de la planta de compostaje, donde también actualmente, como los residuos todos son enterrados, es el 100%, y se espera que en el mejor de los casos pueda llegar a ser del 26% y en el peor de los casos un 55%. Por último, el más representativo del proyecto es el ahorro en la vida útil del complejo, ya que aún en la situación pesimista se estarían ahorrando 182% y se esperaría que en el mejor de los casos llegue a un 386%. Cabe destacar que, como se puede observar en los tres indicadores y en ambas situaciones, el proyecto propuesto genera una alta ventaja para la empresa en cuestión. Por último, las conclusiones. El espacio disponible para la disposición final de los residuos en la ciudad de San Nicolás se está acabando. Por lo tanto, la municipalidad deberá decidir si invertir en nuevos terrenos o en la planta de compost. Por lo tanto, decimos que el proyecto resulta viable, ya que el 98% de los ciudadanos nos ayudarán a separar los residuos para la ejecución de la planta. Además, mejoraría la imagen de la municipalidad de San Nicolás y del Entre, debido a la generación de nuevos puestos de trabajo y a la colaboración con el medio ambiente. Se evitaría la contaminación de suelos y de aire. También disminuiría el impacto visual y odorífero. Además, aumenta la vida útil del complejo ampliamente. Este proyecto se traduce en una actividad de responsabilidad social empresarial, ya que se busca conciliar la competitividad del Entre y de la municipalidad junto al desarrollo social y el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, decimos que el proyecto a largo plazo resulta conveniente en cuanto a lo social, a lo económico y al cuidado del medio ambiente. Muchas gracias.